Bienvenidos a este espacio de reflexión. Ante todo, gracias a todos por los comentarios que habéis dejado en el vídeo anterior. Gracias por compartir el vídeo. Gracias por la difusión del personaje bíblico de Sofonías. Hablamos sobre buscar la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios y serás salvo. Podéis seguir compartiendo el vídeo, dejar vuestros comentarios. Tenemos grupo de amigos en Telegram, por si queréis uniros. En la caja de comentarios, en la descripción de este vídeo, de esta reflexión, podéis encontrar el enlace y con total libertad podéis uniros al grupo. En unos minutos con nosotros, Alejandro Salcedo. Él va a compartir este espacio de reflexión y va a hablar sobre un personaje. Un personaje que probablemente escuches poco en las enseñanzas, en las predicaciones. Compartimos mucho sobre Abraham, sobre David, sobre Pablo, sobre Jesús, pero pocas veces hablamos o compartimos sobre Gedeón. Hay muchos héroes de la fe como Gedeón, de los cuales se habla muy poco. Supongo que podría pensar en ellos como los no tan ricos y famosos del mundo antiguo. Personas como usted y yo, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas poco comunes porque confiaron en las promesas de Dios. Nos concentramos en un tipo normal llamado Gedeón. No es muy impresionante a primera vista, pero toma algunas decisiones que se derivan de su fe en Dios. Te invito a que leas la historia en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Cuando abres este pasaje, encontrarás a la nación de Israel saliendo de una época de relativa tranquilidad. Las facturas están pagadas, los niños se están portando bien, el negocio va bien. Y como suele sucedernos a todos en esos momentos, nos olvidamos de Dios. Hay que ser sinceros. Cuando las cosas nos van bien, tú y yo nos olvidamos de Dios. Solo nos acordamos de Dios cuando las cosas se complican, ¿verdad? La nación de Israel se olvidó de Dios. Se volvieron autosuficientes. No necesitaban a Dios. Así que el Señor sacude las cosas al despertar a un enemigo contra ellos para mostrarles lo difícil que puede ser la vida sin Él. El versículo 1 de Jueces capítulo 6 dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor se los entregó a Madián por 7 años. Debes saber que los madianitas eran poderosos, oprimieron a los israelitas y lo hicieron sin piedad. Cada año, alrededor de la época de la cosecha, los nómadas madianitas invadían Israel. El versículo 5 nos dice que vendrían como langostas, y las langostas ¿qué hacen? Devastan la tierra. Lo que no pudieron llevar consigo lo destruyeron. Y la Biblia nos salva que fue tan terrible que muchos israelitas dejaron sus hogares para vivir en cuevas y fortalezas. Los israelitas temían por sus vidas. Esto continuó durante 7 años. Finalmente los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Mi pregunta es, ¿por qué esperaron tanto para volverse al Señor? Los israelitas se parecen mucho a nosotros. Esperaron hasta que se resolvieron todas las opciones posibles y no pudieron aguantar más. El versículo 6 nos dice que Israel se empobreció a causa de Madián y los israelitas clamaron al Señor. ¿Cuántas veces nos han llegado circunstancias difíciles y nunca nos detenemos a preguntarnos qué está planeando Dios para nosotros en esas circunstancias? En cambio, nosotros resistimos. Pensamos que podemos manejarlo por nuestra cuenta. Lo que Gedeón nos enseña en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, cuando escuches esta reflexión, es que cada experiencia en la vida es una prueba. Y cada prueba en la vida del pueblo de Dios está diseñada para acercarnos más a Dios. Este es el punto. Cuando lleguen tiempos difíciles, en lugar de mirarlos como si Dios te estuviera castigando, trata de verlos como un regalo de la gracia de Dios.
Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12 dice: Hijo mío, no desprecies la instrucción del Señor, ni aborrezcas su disciplina, porque el Señor disciplina al que ama. Como un padre, el hijo en el que se deleita. Él te ama demasiado. Te ama demasiado para dejarte seguir viviendo como eres. Dios anhela estar en el centro de tu vida. Por eso Él tiene designios para nuestros problemas y siempre son para nuestro bien. En este tiempo difícil, Dios tuvo la atención de todo el pueblo de Israel, quienes clamaron a Dios, pero también fue el momento para que Dios hiciera el llamado a Gedeón. Y de esto nos va a compartir en esta hora Alejandro Salcedo. Presta mucha atención a la reflexión. Vamos a hacer un recorrido a partir de Jueces, capítulo 6. Vamos a ver la historia de Gedeón, una historia que nos demuestra que la fe puede superar las dudas y el miedo. Cuando tú comienzas a leer la historia de Gedeón en Jueces 6, no parece que su nombre fuera a aparecer en la galería de los hombres de la fe. ¿Por qué? Porque estaba escondido mientras sacudía el trigo en un lagar. ¿Por qué? Porque dudaba del poder de Dios, porque dudaba de sus propias capacidades. Adicionalmente pidió señales al ángel de Jehová, porque dudaba de que realmente fuera él. Tenía miedo de cumplir con el encargo de Dios de destruir el altar de Acera. Lo que podemos ver de Gedeón es que es un hombre temeroso, cobarde, desconfiado, lleno de dudas sobre Dios y su poder. Yo creo que nos podemos identificar con Gedeón. Pero sin embargo, cuando su fe fue más grande que sus dudas, Gedeón llevó al ejército a la victoria contra los madianitas. Se convirtió en juez de Israel y quedó reflejado en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11. ¿Y qué más te digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hay muchos héroes de la fe como Gedeón de los cuales se habla poco. Supongo que podría pensar en ellos como los no tan ricos y famosos del mundo antiguo. Personas como tú, personas como yo, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas poco comunes porque confiaron en las promesas inmutables de Dios. Podemos mantener viva la historia si aprendemos las lecciones que sus vidas nos brindan y las ponemos en práctica. Nos concentramos en un tipo normal llamado Gedeón. No es impresionante a primera vista, pero toma algunas lecciones que se derivan de su fe en Dios. Tan significativa es la marca que este hombre tan común que aparece como héroe de la fe. La historia del llamado de Gedeón, donde encontramos un manual sobre la confianza de Dios. En esta historia hay unas enseñanzas que nos van a ayudar a confiar en Dios y a aprender a mirarnos como Él nos mira, a vernos como Él nos ve. Dios usó un tiempo difícil para el llamado de Gedeón. Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Jueces 6, del 1 al 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban.
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Antes de todo esto, encontramos a la nación de Israel saliendo de una época de relativa tranquilidad. Las facturas estaban pagadas, los niños se estaban portando bien, los negocios marchaban de maravilla. Y como suele sucedernos a todos en esos momentos, Israel se olvidó de Dios. Se volvieron autosuficientes, no necesitaban a Dios. Así que el Señor sacudió las cosas al despertar a un enemigo contra ellos para mostrarles lo difícil que puede ser la vida sin Él. El versículo 1 dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor se los entregó a Madián por 7 años. Debes saber que los madianitas eran extremadamente poderosos y oprimieron a los israelitas sin piedad. Cada año, alrededor de la época de la cosecha, los nómadas madianitas invadían Israel. El versículo 5 nos dice que venían como langostas. Lo que no podían llevar consigo lo destruyen. La Biblia informa que fue tan terrible que muchos israelitas dejaron sus hogares para esconderse en cuevas y fortalezas, temiendo por sus vidas. Y esto fue durante 7 años. Finalmente los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Por qué esperaron tanto para volverse al Señor? ¿Porque se parecen mucho a nosotros? Esperaron hasta que se resolvieron todas las opciones posibles y no pudieron aguantar más. ¿Cuántas veces nos han llegado circunstancias difíciles y nunca nos detenemos a preguntarnos qué está planeando Dios para nosotros en estas circunstancias? En cambio, resistimos pensando que podemos manejarlo por nuestra cuenta. Aprendamos esto de Gedeón. Cada prueba en la vida del pueblo de Dios está diseñada para acercarnos más a Dios. Cuando lleguen tiempos difíciles, en lugar de mirarlos como si Dios te estuviera castigando, trata de verlos como un don de la gracia de Dios. En Proverbios 3, del 1 al 12 dice: Hijo mío, no desprecies la instrucción del Señor, ni aborrezcas su disciplina, porque el Señor disciplina al que ama. Él te ama demasiado para dejarte seguir viviendo como estás. Anhela estar en el centro de tu vida. Por eso hay algunos designios para nuestros problemas y siempre son para nuestro bien. Y en esos tiempos difíciles de Gedeón, Dios tuvo la atención de todo el pueblo de Israel, quienes clamaron a Dios, pero también fue el momento para que Dios hiciera el llamado a Gedeón. Dios miró más de lo que miraba Gedeón. En los versículos 11 al 12 del capítulo 6 de Jueces: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Los versículos 7 y 8 nos muestran que cuando clamamos a Dios, Él se mueve con misericordia y amor hacia nosotros. Nos dice la verdad y comienza a trabajar entre bastidores para ayudarnos. Nos encontramos con Gedeón en el versículo 11, donde está trillando un poco de trigo en un lagar para guardarlo de los madianitas. Bueno, los que vivimos en la ciudad no sabemos
que es el trillo del trigo. Trillar el trigo es echarlo al aire libre para que el viento pueda llevarse la paja. Pero Gedeón se esconde en un lagar con la esperanza de desviar la atención de los madianitas. Es realmente un espectáculo lamentable, lleno de frustración, desánimo y miedo. En el versículo 12 dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Te imaginas a Gedeón por aquí como el hombre valiente al que se dirige al Señor? ¿Dios estaba siendo sarcástico o vio más de lo que vio Gedeón? Creo que Dios vio lo que estaba a punto de hacer con Gedeón. Ya era hora que Gedeón lo viera también. Escúchame, ¿sabes quién eres realmente? Una de las mentiras más grandes que nos decimos a nosotros mismos es que Dios solo usa personas especiales. Si eres una persona que ha nacido de nuevo, entonces eres hijo de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres su amigo, Juan 15:15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Eres su obra maestra, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú has sido justificado. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eres libre de la condenación. Romanos 8:1, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tu ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Perteneces a Dios, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y nunca debes separarte de su amor. Y tienes todo lo que Él te ha dado para que estés aquí sirviéndole, obedeciéndole y tener una vida al servicio del Señor. Dios sabe quién eres, incluso si no lo sabes. Y Él trabajará para ayudarte a ver tu verdadera identidad. El llamado de Gedeón nos enseña que Dios nos motiva y nos da confianza con su presencia. Después de ser llamado un varón esforzado y valiente, Gedeón le pregunta a Dios: por favor, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos contaron? La conclusión de Gedeón fue que el Señor los había abandonado. En el versículo 14 registra algo que debe haber arrasado la sensibilidad de Gedeón. Dice que el Señor se volvió hacia él, miró a Gedeón a la cara y le dijo: ve con las fuerzas que tienes y libera a Israel del poder de Madián. ¿No te envío yo? Gedeón es el eslabón más débil de su clan. Gedeón es el más joven de su familia. No tiene ninguna autoridad para llamar a la caballería de su propia tribu y mucho menos de los demás. Dios confirma sus prioridades con su presencia en el versículo 16. Yo estaré contigo, le dijo el Señor. Derribarás a Madián como si fuera un solo hombre. A Gedeón se le da una comisión innegable.
Se le informan los notables resultados de antemano y se le promete la asociación sin igual del Señor mismo. Es su socio, el Señor, en esa batalla. Después de una confirmación adicional de que de hecho estaba tratando con Dios mismo, en el versículo 22 nos dice que las piezas encajaron en su lugar para Gedeón. Y él grita, «Oh no, Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara». Sus temores han sido consolados, su llamado ha sido afirmado, así que construye un altar al Señor. Gedeón necesitaba un encuentro personal con Dios. Dios lo encontró justo donde estaba, dándole una sensación de paz y propósito por su presencia prometida. Amados, hay algo que debe cambiar en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios y sentimos su presencia maravillosa. De repente, sus prioridades, las prioridades de Dios, deben convertirse en lo más importante para nosotros. Y Gedeón estaba listo para la primera prueba. Sin embargo, Gedeón debería poner su vida privada en orden. El llamado de Gedeón aquí nos enseña también que la fidelidad privada, que nuestra vida privada es un requisito previo para ser usado por Dios públicamente. Antes de que Gedeón pueda ser usado públicamente, primero debe limpiar su propio patio trasero. A ver, su familia estaba rompiendo el primer y segundo mandamiento con los ídolos de Baal en su casa. Entonces, la primera asignación del Señor fue tomar el toro especial de 7 años de su padre y derribar los ídolos. Luego, Gedeón debía sacrificar ese preciado toro usando la madera del ídolo destruido. ¿Y qué sentido tiene esto para nosotros? Si queremos aprender a confiar en Dios, primero debemos poner nuestra propia casa en orden. Te lo repito, si queremos aprender a confiar en Dios, primero debemos poner nuestra propia casa en orden. Antes de que Dios pueda usarte poderosamente, Él debe ser magnificado en tu propia vida. Debe ser magnificado primero en tu propia casa, en tu hogar, con tu familia, para Él poder así usarte de manera poderosa, públicamente. La adoración privada nos prepara para el poder público de Dios. No hay atajos. Entonces, ¿hay algo a lo que te hayas estado aferrando? ¿Hay algún pecado al que te estés aferrando? Derriba tus ídolos. Confiesa tu pecado. Enfréntalo y vuelve a la plena obediencia a Dios. Lo que le sucedió a Gedeón, evidentemente, ese toro era ganado cría comunitario de la propiedad de la familia de Gedeón. El versículo 30 informa que los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, oye, saca a tu hijo, debe morir. Pero el acto de Gedeón ya estaba provocando un cambio en su familia. Su padre Joás despertó a la verdad y se enfrentó a los hombres. En el versículo 31, Joás dice, ¿contenderán ustedes por Baal? Si él es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquí da a Gedeón un paso de fe. El llamado de Gedeón también nos enseña que Dios es paciente con nuestro proceso de fe. En el versículo 33 del capítulo 6 dice que los madianitas y sus socios se están preparando para hacer una incursión anual, pero en lugar de encogerse en una cueva, el versículo 34 dice que el Espíritu del Señor envolvió a Gedeón
y él tocó el cuerno, y los abieseritas se reunieron detrás de él. Gedeón había dado un gran paso de fe en su fidelidad privada y ahora el Espíritu de Dios estaba atrayendo a personas de todas partes. Públicamente alrededor de Gedeón aparecen 32,000 hombres listos para luchar ahí con Gedeón. Pero mira esto. Incluso después de su encuentro con el Dios Todopoderoso, a pesar de que había sido obediente para limpiar la casa, y aunque el Espíritu Santo le estaba dando poder, Gedeón todavía luchaba con sus dudas. Él sabe que Dios ha prometido salvar a Israel a través de él, pero en algún momento él se mira al espejo y parece que lo que vio no fue alentador. Los versículos 36 al 37, Gedeón le dice al Señor: si libras a Israel por mi mano, como dijiste, pondré aquí un vellón de lana en la era. Si solo hay rocío sobre el vellón y toda la tierra está seca, sabré que librarás a Israel con mi fuerza, como dijiste. Aquí me encanta lo amoroso, tierno y paciente que es Dios con nosotros. Gedeón está haciendo un trato con Dios. Gedeón quiere una señal de confirmación. Y la palabra dice que a la mañana siguiente Dios se la dio. El vellón estaba mojado y la tierra estaba seca. Pero después Gedeón invierte la prueba en el versículo 39, pidiendo que el vellón se seque y la tierra se cubra de rocío. Dios en su gracia confirmó su poder a Gedeón. Nuestro Señor estaba convirtiendo a Gedeón en un siervo totalmente convencido, haciendo desaparecer toda duda en él. Ahora sí, Gedeón estaba listo para la batalla, pero Dios tenía otros planes. Vamos a Jueces capítulo 7. En el versículo 2, el Señor le dice a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo te entregue a los madianitas. De lo contrario, Israel se jactaría diciendo que mi mano me ha salvado. Así que Dios procede a darle a Gedeón un par de pruebas para reducir el número. En la primera prueba, eliminó a 22,000 hombres del ejército, dejando solo 10,000. Sin embargo, aún Dios dijo que eran demasiados. Imagínate. De modo que si leemos el versículo 4, le dio una segunda prueba. Dios le dice a Gedeón que lleve a sus hombres al agua y los deje beber. Gedeón debe haber tragado saliva cuando empezó a contar cuántos fueron descalificados. 9,700 descalificados. Quedaron solo 300 hombres. Y el ejército madianita contaba con 135,000 hombres. Esto es 450 madianitas por cada soldado israelí. Pero Dios quiere que el ejército de Gedeón se enfrente a esta horda con apenas 300 hombres. Dios ha creado una situación imposible desde la vista humana, desde la debilidad humana, para exaltar su propia fuerza. Esa es su especialidad. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 18:27? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amados, aquí hay una buena lección para nosotros. El logro de los propósitos de Dios no está determinado por el resultado final de un informe financiero, o el tamaño de la congregación, o la eficiencia de nuestros planes, nuestros títulos, nuestros conocimientos, nuestras capacidades. Dios usa para su gloria a quien bien le viene. Diríamos a quien se le da la gana.
Dios está buscando glorificarse a sí mismo a través de personas que dependan completamente de Él. Dios está buscando glorificarse a sí mismo a través de personas que dependan completamente de Él, que creen que Él está con ellos y están listas para cumplir los propósitos de Dios en el nombre del Señor. Dios no necesita nuestra opinión sobre esto. Es más, no nos necesita en absoluto, pero nos invita a unirnos a Él para hacer su voluntad. Y cuando lo hacemos, cosechamos los beneficios y Él recibe la gloria. Ocurrió en Israel. Es una de las estrategias de batalla más extrañas de toda la historia. Los 300 salieron con trompetas, antorchas y cántaros al encuentro de los madianitas. Pero Dios envió confusión a las filas del enemigo para que comenzaran a atacarse entre sí. Cuando terminó, 120,000 madianitas se habían matado unos a otros y otros 15,000 salieron corriendo. Huyeron. Se terminó. Dios había respondido a las oraciones de Israel. Usó un hombre común y corriente, llamado Gedeón. Amados, Dios es paciente con nuestro proceso de fe. El éxito en Dios está determinado por su propio poder, por el poder de Él, no por el nuestro. Te pregunto, escúchame, ¿confiarás en Dios hoy con tu vida, con tus hijos, con tus finanzas, con tus decisiones, con tu cónyuge? Estas son lecciones en las cuales nos hace meditar la historia de Gedeón. Pero, ¿qué cambió en Gedeón? ¿Qué produjo esa fe en Dios? ¿Qué hizo que terminara entre los grandes nombres, héroes de la fe? Primero, obedeció el llamado de Dios, atendió el llamado de Dios. Y hoy Dios, yo sé que te está haciendo un llamado. Me imagino que no solamente hoy, viene desde mucho tiempo antes el llamado que te está haciendo el Señor, pero te has creído menos que cualquiera. Ahora permite atender y obedecer el llamado. Segundo, peleó Gedeón a la manera de Dios. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios tenía que hacer manifiesto el hecho de que era Él quien peleaba la batalla por Israel. Amado, no es con tu fuerza. Puedes tú ser débil, pero es con el Espíritu de Dios que vas a ganar las batallas y a superar los obstáculos en los que te estás enfrentando en estos días. Tercero, luchó con las armas de Dios. Las armas del ejército de Gedeón eran muy raras, extrañas. Trompetas, cántaros vacíos y antorchas. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dice Jueces 7:16, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Uno dice, habría sido mucho más fácil ir con lanzas, espadas, flechas, armaduras, escudos, pero sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es
son las armas con las que cuentas para pelear la batalla de la fe? ¿No tienes nada en tu mano? Pues con eso, solamente con eso, con tu fe, podrás pelear la buena batalla. Las armas espirituales, la oración, la meditación en la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, congregarte, no como otros que no lo hacen, rodearte de creyentes fieles. Dios te da armas, las pone a tu disposición. Utilízalas. Dios usa y está usando estos tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Oye, ¿estás prestando atención? Dios siempre ve más que nosotros. ¿Te ves a ti mismo como Dios te está viendo? Dios nos motiva con su presencia. ¿Puedes sentir su presencia contigo en este momento? La presencia del Señor está contigo en este momento y te está motivando a que confíes en Él, porque no es con tu fuerza, no es con tu lucha. Él va a pelear por ti. La fidelidad privada es un requisito previo para que Dios te use públicamente. Hay cosas en tu vida, hay cosas en tu hogar que deben desaparecer para que Dios pueda moverse con poder en ti. La fe de Gedeón le hizo superar sus dudas y pasó de ser un hombre que se escondía a ser un héroe de la fe. ¿Cuántas veces no nos dejamos nosotros llevar por las dudas? ¿Cuántas veces no nos dejamos llevar por los miedos, por los temores? ¿Cuántas veces no permitimos que Dios obre en nuestra vida porque no estamos dispuestos a correr riesgos, los riesgos que eso conlleva, confiar en Él? ¿Cuántas veces hemos perdido la bendición de lo que Dios ponía delante de nosotros por ser vacilantes y dudar de lo que viene después? ¿Qué te retiene? ¿Qué te impide superar las dudas? Hoy hay un llamado para ti. Escúchalo. La historia de Gedeón nos demuestra que la fe puede superar las dudas, que la fe puede superar el miedo, que la fe puede fortalecernos en el Señor para cumplir su voluntad. Recuerda, no es como tú te ves, ni lo que los demás opinen de ti. No es tu propia opinión hacia ti. Es como Dios te ve y cómo se glorificará en ti.